Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos la última hora sobre los nuevos iPad que se retrasarán hasta mayo por problemas de software y fabricación. También hablaremos de las referencias a un nuevo Apple Pencil de cuarta generación que se han descubierto en la beta de iOS 17.5. Precisamente también esta semana hemos conocido que Apple adoptará el estándar de mensajería RCS en el iPhone con iOS 18, aunque no sin polémica. Os contaremos cómo la Unión Europea podría obligar a Apple a permitir eliminar la app de fotos en los iPhone y cómo Alt Store ayudará a los desarrolladores a lidiar con las tarifas de la Ley de Mercados Digitales, ofreciendo sus apps respaldadas por Patreon. Por supuesto, también os daremos todos los detalles jugosos sobre los nuevos auriculares Beats Solo 4 que prometen ser una bomba. Y por último os dejaremos con la boca abierta con la noticia de que Apple está trabajando en robótica personal en un proyecto ultra secreto. ¿Tendremos pronto un robot de Apple en casa? Muy buenas a todos amigos y bienvenidos una semana más aquí al recopilatorio de noticias de la manzana mordida. Antes de meternos a repasar todas estas noticias que como veis son bastante interesantes, quiero dar la bienvenida a los nuevos suscriptores que nos están apoyando en lamanzanamordida.com. Son estos. Muchísimas gracias de verdad porque como veis cada viernes no para de unirse gente a nuestra increíble comunidad. Cuantos más sois, más valor tiene porque además os podréis ayudar entre todos a través de la comunidad que tenemos en Telegram, donde podéis interactuar unos con otros, también preguntarnos y por supuesto comentar todos los contenidos extra que ofrecemos, como el podcast semanal que ofrecemos tanto en formato audio como en formato vídeo, cursos, regalos y mucho más. Precisamente hablando de podcast, hoy viernes, si no ha pasado nada grave, estaremos publicando el podcast en el que hemos entrevistado a Nikias Molina, un creador de contenido sobre Apple que seguramente muchos ya conocéis y con el que hemos hablado de su canal de YouTube, de su nuevo proyecto de podcast de entrevistas y bueno, de muchas más cosas. Así que, de verdad, si os suscribís, os aconsejo que lo escuchéis. Repito, lamanzanamordida.com. Tenéis el enlace en la descripción. Bueno, sé que muchos de vosotros estabais esperando con ansias la llegada de los nuevos iPad Pro y iPad Air que se suponía iban a lanzarse a finales de marzo o principios de abril. Sin embargo, sí, amigos, lamento deciros que tengo malas noticias. Según el último informe de Bloomberg, estos nuevos iPads se van a retrasar hasta principios de mayo. Sí, lo sé, es un jarro de agua fría para todos los que estábamos prácticamente contando los días para que llegasen. Parece ser que Mark Gurman, que normalmente acierta en sus predicciones, esta vez no ha estado tan acertado. El informe menciona que ha habido algunos problemas con las actualizaciones de software de estos dispositivos, lo que ha llevado más tiempo del esperado. Además, las nuevas pantallas OLED del iPad Pro han resultado ser más difíciles de fabricar de lo previsto, contribuyendo también al retraso. Ahora, para aquellos que sois nuevos en el canal y quizás no estáis al tanto, permitidme recordaros brevemente las principales novedades que traerán estos nuevos iPads. En el caso del iPad Pro, las mejoras más destacadas serán el cambio a pantallas OLED, un diseño más delgado, el potente chip M3 y también la compatibilidad con nuevos accesorios como un renovado Magic Keyboard y un nuevo Apple Pencil del que hablaremos ahora en breve. En cuanto al iPad Air, la gran novedad es que estará disponible en un nuevo tamaño. Además de la versión de 10,9 pulgadas que ya conocemos, se incorporará una versión con una pantalla de 12,9 pulgadas. Continuando con las novedades, hablemos un poco más sobre el próximo Apple Pencil. En la primera beta de iOS 17.5 que se lanzó esta semana y de la que ya os hicimos un vídeo el miércoles, se han encontrado referencias en el código del Apple Pencil de cuarta generación. Steve Moser, colaborador de MacRumors, ha compartido que en el código oculto de la beta se hace mención a una versión V4 del Apple Pencil. Esto tiene mucho sentido ya que Apple se refiere al Apple Pencil con USB-C, el que se lanzó hace un año, como el Apple Pencil de tercera generación en el código de iOS. Por lo tanto, es lógico pensar que el Apple Pencil V4 se refiere al nuevo modelo que sucederá al Apple Pencil de segunda generación. Pero eso no es todo. Aaron Perris, otro colaborador de MacRumors, ha sugerido que este nuevo Apple Pencil podría incluir gestos de apretar para ciertas acciones, aunque es verdad que los detalles son aún escasos. Este gesto podría permitir agregar de forma más rápida un sticker, un cuadro de texto, una firma o una forma en las aplicaciones de edición de imágenes, por poneros así algunos ejemplos. Estos rumores se suman a los que ya os mencioné, si recordáis en el recopilatorio de noticias de la semana pasada, en el que os contaba que Apple estaba probando un nuevo Apple Pencil compatible con visionOS. Sin embargo, todavía no está claro si esta función se lanzará al público ahora o más adelante. Vamos ahora a hablar de una anécdota que sucedió hace unos días. Resulta que el sitio web de Android agregó una nueva página de destino para Google Message, donde hablaban de su propia experiencia de mensajería.
Bueno, hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero lo que sorprendió a todos es que en esa página también mencionaban que RCS llegaría al iPhone en otoño de 2024. Pero esperad, que la cosa no termina ahí. Poco después de que esta información se hiciera pública, ¿qué creéis que pasó? Pues que Google eliminó rápidamente esa parte de su página web. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque estaban dando por hecho algo que Apple todavía no ha anunciado oficialmente. Vamos, que se adelantaron un poquito a los acontecimientos. Sin embargo, todo hace pensar que será con iOS 18 cuando Apple finalmente adopte el estándar de mensajería RCS. De hecho, en el comunicado que hicieron en el año pasado, Apple mencionó que sus planes eran lanzar esta función a finales del próximo año. Así que, si sumamos 2 más 2, parece que el otoño de 2024 podría ser el momento elegido para que RCS llegue a los iPhone. Y para quien no sepa qué es RCS, permitidme explicároslo brevemente. RCS son las siglas de Rich Communication Services, o servicios de comunicación enriquecida en español. Se trata de un protocolo de mensajería que viene a sustituir a los antiguos SMS y MMS, ofreciendo funciones más avanzadas y una experiencia similar a la de las apps de mensajería instantánea. Con RCS podremos enviar mensajes más largos, compartir archivos de mayor tamaño, crear grupos de chat, ver cuando alguien está escribiendo e incluso realizar videollamadas directamente desde la app de mensajería. Básicamente es como tener WhatsApp o Telegram integrados de serie en nuestros teléfonos. Así que cuando RCS llega al iPhone, la comunicación entre usuarios de Android y iOS será mucho más fluida y más completa. Turno de hablar de inteligencia artificial. Resulta que los investigadores de inteligencia artificial de Apple han estado trabajando en un modelo de lenguaje que funciona directamente en el dispositivo y que, según ellos, supera sustancialmente al famoso GPT-4 de OpenAI. Sí, habéis oído bien, mejor que GPT-4. En un artículo de investigación recientemente publicado, los expertos en inteligencia artificial de Apple describen un sistema llamado Realm que no solo puede reconocer lo que hay en una imagen, sino que también tiene en cuenta lo que se muestra en la pantalla del dispositivo y las tareas que están activas. Esto podría ser un gran avance para mejorar la utilidad de Siri y hacerla mucho más inteligente. Imaginaos que Siri no solo pueda entender lo que decís, sino que también sea capaz de contextualizar vuestras peticiones basándose en lo que estáis viendo en la pantalla o en las aplicaciones que tenéis abiertas. Por ejemplo, si le pedís que llame a vuestra madre mientras estáis viendo su contacto en la agenda, Siri sabrá exactamente a quién os referís sin tener que especificarlo. Pero eso no es todo. Apple también ha comparado el rendimiento de Realm con el de ChatGPT 3.5 y ChatGPT 4, y los resultados son impresionantes. Según el documento de investigación, su modelo más pequeño logra un rendimiento comparable al de GPT-4, mientras que sus modelos más grandes lo superan sustancialmente. Lo mejor de todo es que este modelo de inteligencia artificial funciona directamente en el dispositivo sin comprometer el rendimiento. Esto significa que Apple podría integrar esta tecnología en sus futuros sistemas operativos como iOS 18 y ofrecer una experiencia de asistente virtual mucho más avanzada y útil. Y ahora decidme, ¿creéis que veremos alguna de estas mejoras en la WWDC 2024 o que se va a prorrogar a otro año y que va a ser un poco bluff, ¿no? También os quiero preguntar si usaríais más Siri en el caso de que efectivamente se vuelva más inteligente y contextual tanto en vuestros iPhone como en vuestros iPad. En fin, decídmelo. Y otra semana más continuamos hablando de las polémicas entre Apple y la Unión Europea. Esto parece ya una serie. En fin, parece que no hay descanso en este tira y afloja entre la compañía y los reguladores europeos. En esta ocasión, la jefa de competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, ha sugerido que Apple podría verse obligada a permitir a los propietarios de iPhone que eliminen la aplicación de fotos. Si habéis oído bien, eliminar la app de fotos. Según Vestager, esta medida formaría parte de las obligaciones de Apple para cumplir con la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. La idea sería permitir que aplicaciones de terceros puedan asumir el papel de la app de fotos como biblioteca de imágenes y carrete de cámara a nivel de sistema. Pero ¿os imagináis lo que supondría esto para iOS? O sea, sería una reescritura masiva del sistema operativo, ya que la app de fotos está profundamente integrada en todo el ecosistema de Apple. Además, plantearía serios desafíos en cuanto a la gestión de permisos y la privacidad de nuestras fotos. Algunos incluso... Claro, durante estos días han llegado a sugerir que, ante demandas tan exigentes, Apple podría plantearse dejar de vender iPhones en la Unión Europea. Sin embargo, el comisario europeo del mercado interior, Thierry Breton, que menudo jeta es este tío, ha descartado esta posibilidad afirmando que en un mercado de 450 millones de clientes es demasiado grande para que, cualquier empresa lo ignore. En fin, ahora... permitidme
de verdad dar mi opinión sobre este tema, porque es que si no, exploto. Yo creo, lo vengo diciendo desde hace ya semanas, creo que la Unión Europea se está extendiendo en sus demandas. Entiendo la importancia de fomentar la competencia y la innovación, pero algunas de estas exigencias parecen ya ir más allá de lo razonable. No sé, ¿qué será lo siguiente? ¿Pedir a Apple que permita elegir a los usuarios entre iOS y Android al encender nuestros iPhone? En fin, es que, no sé. Habrá que seguir de cerca cómo evoluciona toda esta batalla entre Apple y la Unión Europea, pero vamos, se las trae. En fin, decidme vosotros qué opináis. ¿Creéis que estas demandas de la Unión Europea son justas o se están pasando de la raya? En fin, lo dicho, dejadme vuestros comentarios y debatamos un poco sobre este tema tan candente. Siguiendo con el tema de la ley de mercados digitales de la Unión Europea y su impacto en Apple, tengo otra noticia interesante para compartir con vosotros. Resulta que AltStore, que es una tienda de aplicaciones alternativa para iOS, ha encontrado una forma ingeniosa de ayudar a los pequeños desarrolladores a lidiar con las tarifas que Apple planea cobrar bajo esta ley. ¿Cómo lo harán? Pues ofreciendo aplicaciones respaldadas por Patreon. Para contextualizar un poco, Apple se ha visto obligada a permitir tiendas de aplicaciones alternativas en los países de la Unión Europea, como ya sabéis, por culpa de esta ley de mercados digitales. Sin embargo, Apple ha establecido que cobrará una tarifa de tecnología central de 50 céntimos por instalación anual para las aplicaciones que superen el 1.000.000 de descargas al año. Claro, esto ha generado preocupación entre los pequeños desarrolladores que temen no poder afrontar estos costes y sus aplicaciones se vuelven muy populares de la noche a la mañana. Aquí es donde entra en juego AltStore y su integración con Patreon. Los desarrolladores podrán ofrecer sus aplicaciones a través de esta tienda, la AltStore, y los usuarios que deseen apoyarlos podrán hacerlo mediante una suscripción en Patreon. Por ejemplo, las versiones beta de aplicaciones como Delta, que es un emulador de Nintendo, y Clip, que es un gestor de portapapeles, estarán disponibles para aquellos que paguen $3 al mes a través de Patreon. Según Reality Stud, que es el desarrollador de AltStore, esta integración creará un nuevo modelo de negocio para aplicaciones que no serían permitidas sin la entrada en vigor de esta ley de mercados digitales. Pero no todo es color de rosa en este asunto. La Comisión Europea ha expresado su descontento con los términos impuestos por Apple y ha anunciado que investigará a la compañía por posible incumplimiento de esta ley. Incluso se ha cuestionado el riesgo de que las tarifas de Apple lleven a la bancarrota a los pequeños desarrolladores. Ante estas críticas, Apple ha dicho que está trabajando para mejorar sus condiciones para los desarrolladores de la Unión. Sin embargo, de momento no tiene planes de extender estos mercados de aplicaciones a otros países, a menos que se vea obligada por la ley, y esto es algo que podría suceder muy pronto en los Estados Unidos. En resumen, parece que la batalla entre Apple y los reguladores europeos está lejos de terminar. Mientras tanto, pues bueno, vamos viendo iniciativas como la de AltStore y Patreon que podrían ser una tabla de salvación para los pequeños desarrolladores que quieran ofrecer sus aplicaciones en la Unión Europea. En fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que la integración con Patreon es una buena solución para los desarrolladores? ¿Pensáis que Apple acabará cediendo ante la presión de la Unión Europea? Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios y seguimos debatiendo. Cambiando un poco de tema, vamos a hablar de un producto que veremos próximamente en el mercado. Y no se trata de un nuevo iPhone o un nuevo Mac, sino de los nuevos auriculares Beats Solo 4. Nuestros amigos de 9to5Mac han recibido en exclusiva el resumen completo de las especificaciones de estos auriculares y tengo que deciros que tienen muy buena pinta. Han pasado casi 8 años desde que se lanzaron los Beats Solo 3, así que yo creo que ya era hora de una actualización. Empecemos por lo más importante, la batería. Los Beats Solo 4 prometen nada menos que 50 horas de autonomía, que son 10 horas más que su predecesor. Y si te quedas sin batería no te preocupes, porque con solo 10 minutos de carga rápida tendrás hasta 5 horas de reproducción inalámbrica. Pero eso no es todo, también se ha mejorado la calidad de sonido. Los nuevos auriculares contarán con transductores de 40 milímetros hechos a medida que prometen una mejor claridad y alcance. Además tendrán soporte para audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza, lo que significa que la experiencia de sonido será aún más inmersiva. Otra gran noticia es que los Beats Solo 4 se pasarán al USB-C para carga y audio sin pérdidas de alta resolución. Y si eres de los que prefiere el cable no te preocupes, porque también conservarán el puerto de audio de 3,5 milímetros. En cuanto a la comodidad, Beats ha pensado en todo. Estos nuevos auriculares utilizarán almohadillas Ultra Push que hacen que el uso durante todo el día sea cómodo para los oídos. Además seguirán teniendo un diseño plegable para que puedas llevarlos a todas partes sin problema. Y lo mejor de todo es que a pesar de todas estas mejoras, los Beats Solo 4 mantendrán el mismo precio que los Solo 3, es decir,
$199,99. Teniendo en cuenta la inflación y que Apple llegó a vender los Beats Solo Pro por $299,99, creo que es un precio más que razonable. Así que, ya lo sabéis, si estáis buscando unos auriculares de calidad con una batería de larga duración y un sonido espectacular, los Beats Solo 4 pueden ser vuestra mejor opción. Estad atentos porque, según nos cuentan, podrían lanzarse en los primeros días de mayo. Y para cerrar el repaso a los titulares de esta semana, tenemos una noticia que nos llega de la mano de Mark Gurman. Según sus fuentes, Apple está trabajando en un proyecto secreto relacionado con la robótica personal. Sí, habéis oído bien, robótica personal. Parece que los ingenieros de Apple están explorando la posibilidad de crear un robot móvil que pueda seguir a los usuarios por sus casas. Además, también están desarrollando un dispositivo doméstico avanzado de sobremesa que utiliza la robótica para mover una pantalla. Según Gurman, el proyecto de la pantalla robótica está más avanzado que el del robot móvil, aunque ha sido un proyecto que ha entrado y salido de la hoja de ruta de productos de Apple a lo largo de los años. De hecho, Gurman ya había informado sobre este dispositivo similar a un iPad con un brazo robótico en ocasiones anteriores. Pero, ¿qué ha cambiado ahora? Bueno, pues parece que la cancelación del proyecto de coches eléctricos de Apple ha despejado el camino para que la compañía se centre en otras categorías de productos. Además, el auge de la inteligencia artificial y el creciente interés por la tecnología del hogar inteligente han avivado el interés de Apple por la robótica doméstica. Eso sí, no os emocionéis demasiado todavía. Gurman advierte que todavía hay obstáculos que superar, como crear un producto con un precio razonable y conseguir la aprobación ejecutiva del proyecto antes de que se avance. Pero bueno, hay señales esperanzadoras como una oferta de trabajo de Apple que habla abiertamente de los productos de próxima generación que utilizarán robótica e inteligencia artificial. Personalmente me parece muy interesante la idea de tener un robot en casa que pueda seguirme a todas partes y hacer videollamadas conmigo. Claro que también hay que tener en cuenta las implicaciones éticas y la privacidad que esto podría tener. Pero bueno, ya esto es otro tema que supongo que se discutirá más adelante. En fin, ¿qué opináis vosotros? ¿Os gustaría tener un robot personal de Apple en casa? ¿Creéis que es un proyecto viable o que se quedará en una mera curiosidad? Ya sabéis, dejadme vuestros comentarios. Y nada, amigos, hasta aquí este recopilatorio de noticias cargadito, como veis. Antes de despedirme, repito, os animo a que visitéis lamanzanamordida.com porque con esa suscripción ayudáis a que podamos seguir haciendo lo que hacemos. Ayudáis a que la manzana mordida sea sostenible a largo plazo. Repito, lamanzanamordida.com. Además que os lo vais a pasar muy bien, de verdad que nos salen unos podcasts muy divertidos. Nos vemos muy pronto, porque ya sabéis, somos La Manzana Mordida. Yo soy Fernando y prometo hacerlo. Chao.